Había llegado al hospital para dar a luz, pero cuando vio quién era el doctor, se quedó paralizada. Porque ese hombre no era un desconocido. Era Diego, su exmarido. El mismo que había destruido su confianza, el mismo que la había abandonado cuando más lo necesitaba, el mismo que juró nunca volver a ver. Y ahora, en el momento más vulnerable de su vida, él estaba allí, con bata blanca y guantes estériles, preparándose para traer a su hijo al mundo. Lucía nunca imaginó que su vida tomaría este giro. Hace apenas 3 años, era una mujer diferente. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Trabajaba como secretaria en una oficina gris donde nadie recordaba su nombre, y cada mañana se despertaba sintiendo que era invisible. La gente pasaba junto a ella en el metro sin verla. Sus compañeros de trabajo hablaban sobre ella como si no estuviera presente. Incluso su propia familia parecía olvidar que existía hasta que necesitaban algo. Lucía era como una sombra, alguien que ocupaba espacio, pero no dejaba huella. Y lo peor de todo era que ella misma había llegado a creerlo. Había aceptado que así era su destino, ser nadie, no importar, no ser recordada. Entonces conoció a Diego. Fue en una tarde lluviosa, en una cafetería pequeña, donde se había refugiado de la tormenta. Él estaba sentado en una mesa del rincón, leyendo un libro de medicina, con el ceño fruncido en concentración. Cuando sus ojos se encontraron, algo cambió. Diego le sonrió. No fue una sonrisa cortés o automática. Fue una sonrisa que decía, "Te veo". Y en ese momento, Lucía sintió que por primera vez en su vida, alguien realmente la veía. Diego se acercó a su mesa. Le preguntó si podía sentarse con ella y comenzaron a hablar. Hablaron durante horas. Él le contó sobre su sueño de convertirse en obstetra, de ayudar a traer vida al mundo. Ella le habló de sus pequeños placeres, los libros que leía, las flores que cuidaba en su diminuto balcón, los atardeceres que observaba desde su ventana. Diego escuchó cada palabra como si fuera la cosa más importante del mundo. Y por primera vez, Lucía sintió que importaba. Se casaron 6 meses después. Fue una boda pequeña, íntima, con solo algunos amigos y familiares. Lucía llevaba un vestido sencillo, color marfil, que había comprado en una tienda de segunda mano. Pero cuando Diego la vio caminar hacia él, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eres hermosa», le susurró cuando intercambiaron los votos. Y ella le creyó, porque cuando estaba con Diego, se sentía hermosa, se sentía vista, se sentía real. Los primeros meses de matrimonio fueron mágicos. Diego trabajaba largas horas en el hospital, completando su residencia, pero siempre encontraba tiempo para ella. Le dejaba notas de amor en la mesa de la cocina. Le traía flores silvestres que recogía camino a casa. Los fines de semana cocinaban juntos, bailaban en la sala mientras la lluvia golpeaba las ventanas y hablaban sobre el futuro que construirían juntos. Lucía había dejado de ser invisible. Con Diego había encontrado un lugar en el mundo. Pero entonces todo cambió. Diego comenzó a trabajar aún más horas. Las notas de amor dejaron de aparecer. Las flores silvestres se marchitaron y no fueron reemplazadas. Cuando Lucía intentaba hablar con él sobre sus días, él respondía con monosílabos, mirando su teléfono, distante. Ella intentó ser comprensiva. Sabía que su trabajo era exigente, que salvar vidas requería sacrificio. Pero poco a poco, la distancia entre ellos creció hasta convertirse en un abismo. Y entonces descubrió la verdad. Una noche, cuando Diego pensó que ella estaba dormida, escuchó una conversación telefónica. Había otra mujer, una colega del hospital, alguien que lo entendía mejor, que compartía su pasión por la medicina, que era más compatible con su estilo de vida. Las palabras se clavaron en el corazón de Lucía como puñales de hielo. Cuando lo confrontó, Diego no lo negó. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Esto no está funcionando, Lucía», le dijo con una frialdad que ella no reconoció. «Necesito a alguien que esté a mi altura, que entienda mi mundo. Tú eres dulce, pero no eres suficiente para mí». Esas palabras la destrozaron. «No eres suficiente».
Era la confirmación de todo lo que siempre había temido sobre sí misma, que era invisible, que no importaba, que no era digna de amor. Diego se fue esa misma noche. No hubo peleas dramáticas ni intentos de reconciliación. Simplemente empacó sus cosas y se marchó, dejándola en el apartamento que habían compartido, rodeada de los fantasmas de lo que pudo haber sido. Lucía cayó en una depresión profunda. Dejó de ir a trabajar, dejó de comer adecuadamente. Pasaba los días acostada en la cama mirando al techo, preguntándose qué había hecho mal, por qué no había sido suficiente. Sus plantas del balcón se marchitaron y murieron. Las cortinas permanecieron cerradas. El apartamento se llenó de sombras y silencio. Fue su vecina, una anciana llamada Rosa que vivía en el piso de arriba, quien finalmente la sacó de ese pozo. Rosa tocó a su puerta todos los días, durante 2 semanas, hasta que Lucía finalmente abrió. La anciana no hizo preguntas. Simplemente entró, abrió las cortinas, preparó té y se sentó junto a ella. «Conozco ese dolor», le dijo Rosa con voz suave. «El dolor de sentir que no eres suficiente. Pero déjame decirte algo, niña. La persona que te hizo sentir así está equivocada. Tu valor no depende de que alguien más lo reconozca». Las palabras de Rosa fueron como una pequeña luz en la oscuridad. No curaron a Lucía de inmediato, pero fueron el primer paso. Poco a poco, con la ayuda de Rosa, comenzó a reconstruir su vida. Encontró un nuevo trabajo en una pequeña librería del barrio, un lugar tranquilo donde podía perderse entre las páginas de historias ajenas y olvidar la suya propia. Comenzó a cuidar nuevas plantas en su balcón. Empezó a caminar por las mañanas, sintiendo el sol en su rostro. Y lentamente, muy lentamente, el dolor comenzó a transformarse en algo diferente. No en olvido, porque las heridas nunca se olvidan completamente, pero en aceptación, en fuerza. El divorcio se finalizó 6 meses después de la separación. Diego ni siquiera asistió a la audiencia final. Envió a su abogado con todos los papeles firmados. Lucía firmó también, con mano temblorosa pero decidida. Y cuando salió del juzgado ese día, sintió algo extraño, alivio, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo doloroso y pudiera comenzar uno nuevo. Pero la vida tenía otros planes. 2 meses después del divorcio, Lucía comenzó a sentirse extraña. Náuseas por las mañanas, un cansancio inexplicable. Al principio lo atribuyó al estrés, a los cambios en su vida. Pero cuando su periodo se retrasó por 3ª semana consecutiva, supo que tenía que hacerse una prueba. Compró 3 pruebas de embarazo diferentes en 3 farmacias distintas, como si comprarlas separadas pudiera cambiar el resultado. Las hizo todas la misma noche. Las 3 mostraron 2 líneas rosadas. Positivo, estaba embarazada. Lucía se quedó sentada en el piso del baño, mirando las pruebas, sintiendo como su mundo se desmoronaba nuevamente. Hizo los cálculos rápidamente. El bebé era de Diego. Había sido concebido justo antes de que él se fuera, en una de esas últimas noches cuando todavía compartían la cama, pero ya no compartían el corazón. ¿Cómo había sucedido esto? Tomaba precauciones, pero evidentemente no habían sido suficientes. Y ahora llevaba dentro de ella una vida, un hijo del hombre que la había destruido. El pánico la invadió. ¿Qué iba a hacer? ¿Debía decirle a Diego? ¿Tenía él derecho a saber? ¿Quería ella que formara parte de la vida de este niño? Las preguntas la atormentaban día y noche. Pasó una semana entera sin poder dormir, sin poder pensar con claridad. Finalmente decidió que tenía que decírselo. Sin importar lo que hubiera pasado entre ellos, él era el padre. Tenía derecho a saber. Consiguió su número de teléfono a través de un amigo mutuo y le envió un mensaje de texto. Era breve, directo. «Diego, necesito hablar contigo. Es urgente». Esperó su respuesta durante 3 días. Nada. Le envió otro mensaje. Silencio. Finalmente reunió el coraje de llamarlo. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. «Diego, soy Lucía. Por favor, llámame. Es importante. Es sobre nosotros». Nunca devolvió la llamada. Lucía intentó contactarlo una vez más, enviándole un correo electrónico explicándole la situación.
Escribió y reescribió el mensaje docenas de veces, intentando encontrar las palabras correctas. Finalmente presionó enviar y esperó. Una semana después recibió una respuesta. Era breve, fría, legal. Lucía, mi abogado se pondrá en contacto contigo. No me contactes directamente de nuevo. Esas palabras fueron como una bofetada. Ni siquiera tuvo la decencia de responder personalmente. Ni siquiera preguntó qué era tan urgente. Simplemente la había descartado nuevamente, como si fuera basura. El abogado de Diego la contactó 2 días después. Le informó que Diego negaba cualquier responsabilidad hasta que se realizara una prueba de paternidad después del nacimiento, que no proporcionaría ningún apoyo financiero durante el embarazo, que cualquier comunicación futura debía hacerse a través de él. Lucía colgó el teléfono y lloró. Lloró por ella, por el bebé que crecía en su vientre, por la injusticia de todo. Pero cuando las lágrimas se secaron, algo cambió dentro de ella. Una determinación férrea la invadió. Si Diego no quería ser parte de esto, bien, ella lo haría sola. No sería fácil, pero lo haría, porque este bebé era suyo, y ella sería suficiente. Tendría que serlo. Los meses siguientes fueron los más difíciles de su vida. El embarazo no fue fácil. Tuvo náuseas matutinas severas durante los primeros 4 meses. Perdió peso en lugar de ganarlo. Su jefe en la librería fue comprensivo al principio, pero cuando tuvo que faltar varios días debido a complicaciones, comenzó a hacer comentarios sobre confiabilidad y compromiso. Lucía sabía que estaba en peligro de perder su trabajo, pero ¿qué podía hacer? Su cuerpo estaba librando una batalla por mantener a este bebé vivo, y ella no tenía control sobre ello. Rosa se convirtió en su ángel guardián. La anciana la visitaba todos los días, le llevaba comida nutritiva, la acompañaba a las citas médicas, la escuchaba cuando necesitaba hablar. Mi hijo me abandonó hace años, le confió Rosa una tarde mientras preparaban la cena juntas. No sé dónde está, si está vivo o muerto, pero cuando te veo, cuando veo tu fuerza, pienso que tal vez el universo te puso en mi camino para sanar ese vacío. Y tal vez yo estoy en el tuyo para ayudarte a llenar el que Diego dejó. Lucía comenzó a asistir a clases prenatales sola. Era la única mujer sin pareja en el grupo. Las otras madres llegaban con sus esposos o novios que les sostenían la mano, les frotaban la espalda, participaban entusiasmados en los ejercicios de respiración. Lucía se sentaba en la esquina, practicando sola, sintiendo la familiar punzada de invisibilidad. Pero entonces conoció a Carmen, otra madre soltera que estaba en la misma situación. Carmen era mayor que Lucía. Ya tenía 2 hijos de relaciones anteriores y tenía una actitud pragmática y sin tonterías sobre la maternidad soltera. No necesitas un hombre para ser una buena madre, le dijo a Lucía después de una clase. Lo que necesitas es determinación, amor y una red de apoyo. Yo seré parte de tu red si tú eres parte de la mía. Y así, Lucía comenzó a construir una nueva familia. No era la familia tradicional que había imaginado. No había un esposo amoroso tomando fotos de su vientre creciente. No había un futuro papá pintando el cuarto del bebé. Pero tenía a Rosa, a Carmen, a sus nuevas amigas de la clase prenatal que también estaban solas. Tenía una comunidad de mujeres fuertes que se apoyaban mutuamente. Y se dio cuenta de que tal vez eso era suficiente. El embarazo avanzó, el vientre de Lucía creció, comenzó a sentir las pataditas del bebé, pequeños golpecitos que la hacían sonreír incluso en sus días más oscuros. Descubrió que era un niño, un varoncito. Pasaba las noches hablándole, cantándole, diciéndole cuánto lo amaba ya. No tendrás un padre, le susurraba acariciando su vientre, pero te prometo que nunca te faltará amor. Te amaré suficiente por 2. Serás visto, serás valorado, serás lo más importante en mi mundo. Eligió un nombre para él, Mateo. Significaba regalo de Dios, y eso era exactamente lo que sentía que era este bebé. Un regalo inesperado en medio de la tormenta de su vida. Una razón para seguir adelante cuando todo lo demás se había derrumbado.
Pero mientras el embarazo progresaba, también crecía su ansiedad sobre el parto. ¿Cómo sería dar a luz sola? ¿Quién estaría allí para sostener su mano, para darle fuerzas cuando quisiera rendirse? ¿Qué pasaría si algo salía mal? Estas preguntas la mantenían despierta por las noches, su corazón latiendo con fuerza, el miedo amenazando con ahogarla. Rosa la tranquilizaba. «Estaré allí contigo», prometió la anciana. «Y Carmen también. No estarás sola, mi niña. Nunca más estarás sola». Esas palabras le daban consuelo, pero el miedo permanecía, acechando en las sombras de su mente. El 8º mes llegó, y Lucía tuvo que dejar de trabajar. Su jefe, perdiendo finalmente la paciencia con sus ausencias y limitaciones físicas, le sugirió que tomara una licencia sin goce de sueldo. Fue su manera educada de despedirla sin tener que lidiar con las leyes laborales. Lucía aceptó sin luchar. Estaba demasiado cansada para pelear. Su situación económica se volvió precaria. Sus ahorros se agotaban rápidamente. Rosa la ayudaba con comida y pequeños gastos, pero Lucía odiaba ser una carga. Vendió la mayoría de sus posesiones, joyas, ropa, muebles que no necesitaba. Cada centavo contaba ahora. Tuvo que mudarse a un apartamento más pequeño y barato en un vecindario menos seguro. Era todo lo que podía pagar. El nuevo lugar era sombrío, con paredes manchadas y ventanas que no cerraban bien. Pero tenía un techo y 4 paredes, y eso tendría que ser suficiente. Pasó sus últimas semanas de embarazo preparando un pequeño rincón para Mateo. Pintó una pared de azul claro con pintura que encontró en oferta. Armó una cuna de segunda mano que Carmen le había regalado. Lavó a mano la ropa de bebé que había comprado en tiendas de caridad. Cada preparativo estaba lleno de amor, incluso si faltaba dinero. Durante esas semanas finales, Lucía experimentó una transformación silenciosa. No era la mujer que había sido cuando conoció a Diego, aquella que buscaba validación en los ojos de otros, que necesitaba que alguien más le dijera que tenía valor. Tampoco era la mujer destrozada que había quedado después de que él se fuera, perdida en la oscuridad de su propia inseguridad. Era alguien nuevo, alguien forjado en el fuego del abandono y templado por la responsabilidad de la vida que crecía dentro de ella. Era una guerrera silenciosa, una mujer que había aprendido que la fuerza no siempre rugía. A veces, la fuerza era la voz suave al final del día que decía, «Lo intentaré de nuevo mañana». Una tarde, mientras doblaba diminutas prendas de bebé en su apartamento, recibió una llamada inesperada. Era una trabajadora social del hospital, donde estaba registrada para dar a luz. «Señora Lucía», dijo la voz al otro lado de la línea. «Estamos revisando su caso y notamos que está clasificada como paciente de alto riesgo debido a su situación económica y falta de apoyo familiar. Queremos asegurarnos de que tenga todo lo que necesita para el parto y el cuidado postnatal». Lucía sintió una mezcla de humillación y gratitud. Humillación porque su situación era tan precaria que ahora era considerada un caso. Gratitud porque al menos alguien se preocupaba por asegurarse de que ella y su bebé estuvieran bien. Aceptó la ayuda que le ofrecieron. Algunos suministros para bebés, información sobre programas de asistencia, números de contacto para emergencias. Cada artículo que recibía era un recordatorio de cuán bajo había caído, pero también de cuán fuerte se había vuelto para aceptar ayuda sin perder su dignidad. Las noches eran las más difíciles. Cuando la oscuridad caía y el apartamento se llenaba de sombras, Lucía se acostaba en su cama, una mano sobre su vientre hinchado, y dejaba que sus pensamientos vagaran. Pensaba en Diego. Se preguntaba dónde estaba, qué estaba haciendo, si alguna vez pensaba en ella, si le importaba que su hijo estuviera a punto de nacer. Se preguntaba si él habría cambiado de opinión, si tal vez aparecería en el hospital cuando llegara el momento. Pero esos pensamientos eran peligrosos, le daban falsas esperanzas. Y Lucía había aprendido que las falsas esperanzas eran más crueles que ninguna esperanza en absoluto.
Así que obligaba esos pensamientos a alejarse y en su lugar se concentraba en lo que podía controlar. Prepararse mentalmente para el parto, visualizar, sostener a su bebé por primera vez, imaginar la vida que construirían juntos. Rosa visitaba cada noche antes de dormir, subiendo las escaleras con dificultad, a pesar de su edad avanzada, llevando siempre algo, una comida caliente, una revista, simplemente su compañía. Una noche, la anciana se sentó en el borde de la cama de Lucía y tomó su mano. «Quiero contarte algo», dijo Rosa con voz suave. «Cuando mi esposo murió hace 30 años, pensé que mi vida había terminado. Habíamos estado juntos durante 40 años. Era mi todo. Y cuando se fue, me sentí como tú te sentiste cuando Diego se fue. Invisible, sin valor, como si una parte esencial de mí hubiera sido arrancada». Lucía apretó la mano de Rosa, escuchando atentamente. «Pero entonces descubrí algo», continuó Rosa. «Descubrí que yo seguía ahí. Debajo de todo el dolor, debajo de toda la pérdida, yo seguía existiendo. Y tuve que aprender a conocerme de nuevo, a descubrir quién era sin él. Fue el trabajo más duro que he hecho en mi vida, pero también el más importante. Porque aprendí que mi valor nunca había dependido de él. Siempre había estado dentro de mí, esperando a que lo reclamara». «Tú ya has hecho ese trabajo», le dijo Rosa a Lucía, sus ojos ancianos brillando con sabiduría. «Has encontrado tu valor, has reclamado tu fuerza, y ahora estás a punto de traer una nueva vida al mundo, y esa vida tendrá la bendición de tener una madre que sabe quién es, que no necesita la validación de nadie más para sentirse completa». Las palabras de Rosa se quedaron con Lucía mucho después de que la anciana se fuera. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad, sintió una paz que no había sentido en meses. Tenía miedo, sí, el futuro era incierto, pero por primera vez ese miedo no la paralizaba. La impulsaba hacia adelante. Los días finales del embarazo pasaron en una bruma de preparativos de último minuto y visitas al hospital para chequeos. En cada visita, Lucía esperaba secretamente ver a Diego. Sabía que trabajaba allí, aunque en diferentes turnos y departamentos, pero nunca se cruzaron. Era como si el destino los mantuviera separados hasta el momento preciso en que sus caminos debían encontrarse de nuevo. Y ese momento llegaría más pronto de lo que Lucía imaginaba. Una tarde, 3 semanas antes de su fecha prevista de parto, Lucía sintió un dolor agudo en su abdomen mientras estaba en la librería recogiendo algunos libros que el nuevo dueño había guardado para ella. Al principio lo ignoró, pensando que eran las contracciones de práctica que había estado experimentando. Pero el dolor regresó más fuerte, más insistente, y entonces sintió algo cálido corriendo por sus piernas. Su fuente se había roto. El pánico la invadió. Era demasiado pronto. Mateo no debía nacer todavía. Llamó a Rosa, quien llamó inmediatamente a una ambulancia. El viaje al hospital fue borroso. Las sirenas, las luces, las voces de los paramédicos haciendo preguntas que Lucía apenas podía responder a través del dolor. Lo único que podía pensar era: por favor, que mi bebé esté bien. Por favor, que Mateo esté bien. Llegaron al hospital en medio de la noche. Las puertas de urgencias se abrieron de golpe y Lucía fue trasladada rápidamente a una silla de ruedas. Rosa llegó minutos después en un taxi, jadeando por el esfuerzo de moverse tan rápido a su edad, pero con determinación en sus ojos. «Estoy aquí, niña», dijo Rosa tomando la mano de Lucía. «No te voy a dejar». Las enfermeras las llevaron a través de pasillos brillantemente iluminados que parecían interminables. El dolor venía en oleadas ahora, cada una más intensa que la anterior. Lucía apenas podía respirar entre las contracciones. La llevaron a una sala de partos y la ayudaron a cambiarse a una bata de hospital. Conectaron monitores a su vientre. El sonido del latido del corazón de Mateo llenó la habitación, rápido pero fuerte. «El bebé está bien por ahora», dijo una enfermera con una sonrisa tranquilizadora. «Pero el doctor de turno vendrá pronto a evaluarlos a ambos». Lucía asintió.
incapaz de hablar mientras otra contracción la atravesaba. Rosa le secaba la frente con un paño frío, murmurando palabras de ánimo. Los minutos se arrastraban como horas. El dolor era como nada que Lucía hubiera experimentado antes. Había leído sobre el parto, había tomado las clases. Pensó que estaba preparada, pero nada podría haberla preparado para esto. Era como si su cuerpo estuviera siendo dividido en dos, como si cada nervio estuviera en llamas. Y en medio de ese dolor, solo podía pensar en Mateo, en asegurarse de que él estuviera bien, de que llegara a este mundo de manera segura. Entonces la puerta se abrió. Lucía miró hacia arriba, esperando ver un rostro desconocido, un médico que no conocía, pero en quien tendría que confiar con su vida y la de su hijo. Pero cuando sus ojos enfocaron a la figura en la puerta, el mundo se detuvo. Todo se detuvo. El sonido, el dolor, el tiempo mismo pareció congelarse, porque allí, parado en la entrada con una bata blanca y un estetoscopio alrededor de su cuello, estaba Diego, su exmarido, el padre de su hijo, el hombre que la había abandonado, que había ignorado sus súplicas, que había enviado abogados en lugar de respuestas. El hombre que había jurado que no era suficiente para él, y ahora, en el momento más vulnerable de toda su vida, él estaba allí. Diego se quedó paralizado en la puerta, su rostro palideciendo visiblemente cuando la reconoció. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió ligeramente en shock. Durante un momento interminable, simplemente se miraron el uno al otro, el peso de todo lo que había pasado entre ellos, llenando el espacio como un fantasma tangible. Lucía. Finalmente susurró su nombre, y había tanto en esa sola palabra: sorpresa, culpa, dolor, algo que ella no podía identificar. Rosa rompió el silencio, su voz cortante. ¿Se conocen? Lucía intentó responder, pero su garganta estaba cerrada. No podía sacar las palabras. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría estallar. De todas las posibilidades, de todos los doctores que podrían haber estado de turno esa noche, ¿cómo podía ser él? ¿Cómo podía el destino ser tan cruel? Diego recuperó la compostura primero. Ella vio cómo su rostro se transformaba, cómo la máscara profesional que también conocía caía en su lugar, ocultando cualquier emoción personal detrás de la eficiencia médica. «Soy el doctor Ramírez», dijo con voz formal, como si fueran completos extraños. «Soy el obstetra de turno esta noche. Voy a encargarme de su parto». Las palabras fueron como una bofetada. ¿Así iba a ser? ¿Iba a pretender que no se conocían? ¿Que no habían estado casados? ¿Que el bebé que estaba a punto de nacer no era su hijo? Lucía quiso gritar, quiso decirle que se fuera, que llamara a otro doctor, que no podía ser él quien trajera a Mateo al mundo. Pero antes de que pudiera formar las palabras, otra contracción la golpeó con una fuerza brutal, robándole la respiración, doblándola de dolor. Cuando el dolor disminuyó lo suficiente para que pudiera ver de nuevo, Diego ya estaba junto a su cama, revisando los monitores con movimientos practicados y eficientes. «Su bebé está en posición correcta», dijo sin mirarla a los ojos, enfocándose en los números en las pantallas. «Pero su frecuencia cardíaca está ligeramente elevada. Vamos a monitorearlo de cerca». Lucía lo observó mientras trabajaba. Estas eran las mismas manos que una vez la habían sostenido con ternura, las mismas manos que habían acariciado su rostro cuando le decía que la amaba, las mismas manos que habían empacado sus cosas y se habían ido sin mirar atrás. Y ahora esas manos estaban a punto de traer a su hijo al mundo. La ironía era casi insoportable. Rosa, quien había estado observando el intercambio con ojos penetrantes, pareció captar algo de la atención. «Doctor», dijo con voz firme y desafiante, «¿hay algún otro médico disponible?» «Tal vez sería mejor». «No», la interrumpió Diego rápidamente, y por primera vez su voz tembló ligeramente. «Los otros obstetras están en cirugías de emergencia. Soy el único disponible en este momento». Finalmente, sus ojos se encontraron con los de Lucía. «Pero si la paciente prefiere esperar hasta que haya otro doctor disponible, puedo hacer que la mantengan estable mientras no hay tiempo». Lucía encontró su voz, aunque salió débil y temblorosa.
el bebé está viniendo. Puedo sentirlo. Y era verdad. Podía sentir la urgencia en su cuerpo, la inevitabilidad de lo que estaba a punto de suceder. Mateo estaba listo para nacer, 3 semanas antes de lo previsto. Y no importaba cuán imposible fuera esta situación, cuán dolorosa o surrealista, ella tenía que enfocarse en lo único que importaba: traer a su hijo al mundo de manera segura. Todo lo demás tendría que esperar. Diego asintió, algo similar al alivio cruzando brevemente su rostro. «Está bien», dijo, su voz recuperando su tono profesional. «Vamos a hacer esto. Soy un médico, señora Lucía, y usted es mi paciente. Voy a cuidar de usted y de su bebé con la misma dedicación que daría a cualquier paciente. Tiene mi palabra». Había algo en la forma en que dijo «señora Lucía», una formalidad forzada que sonaba extraña viniendo de él. Pero también había algo más en su tono, algo que no era puramente profesional. Una quebrada apenas perceptible, una vulnerabilidad que ella conocía muy bien, pero no tenía energía para analizar qué significaba. Otra contracción comenzaba a formarse y ella se preparó para la ola de dolor. Las siguientes horas fueron un infierno. No había otra palabra para describirlo. Las contracciones venían una tras otra, sin descanso, sin piedad. El dolor era tan intenso que Lucía perdió la noción del tiempo, del espacio, de todo excepto la agonía que atravesaba su cuerpo. Sudaba profusamente empapando las sábanas. Gritaba cuando el dolor se volvía insoportable. Lloraba entre contracciones, exhausta más allá de lo que pensó que era posible. Rosa estaba a su lado en todo momento, sosteniendo su mano, secando su frente, susurrando palabras de ánimo que Lucía apenas podía escuchar por encima del rugido del dolor. Y Diego estaba al pie de la cama, monitoreando, verificando, guiando. Era extraño, surrealista, verlo en este rol, siendo el profesional que la ayudaba a través del momento más vulnerable de su vida. Hubo momentos en que Lucía olvidó quién era, cuando el dolor era tan intenso que él era solo una voz, firme y calmada, diciéndole que respirara, que podía hacerlo, que era fuerte, que ya casi llegaba. Pero luego sus ojos se encontraban y la realidad la golpeaba de nuevo. Este era Diego, el hombre que le había dicho que no era suficiente, y ahora la estaba viendo en su momento más crudo, más vulnerable, más humano. «Está completamente dilatada», anunció Diego después de lo que pareció una eternidad. Su voz era tensa. «Controlada, es hora de pujar, Lucía. En la próxima contracción, quiero que puje con toda su fuerza. ¿Está lista?» Ella apenas pudo asentir, agotada hasta los huesos, pero con una determinación férrea ardiendo en su centro. Esto era por Mateo, todo era por Mateo. Cuando llegó la siguiente contracción, pujó con cada gramo de fuerza que le quedaba. «Bien», la alentó Diego, y había algo diferente en su voz ahora, algo más personal filtrándose a través de la máscara profesional. «Muy bien, Lucía, puedo ver su cabeza. Su hijo está casi aquí. Tiene que darme una más». Puje de nuevo, y ella pujó. Una y otra vez. El dolor era indescriptible, más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Sentía que se estaba partiendo en dos, que su cuerpo estaba siendo destruido desde adentro. Pero siguió adelante. Por Mateo, por su hijo, por el bebé que ya amaba más que a su propia vida. Ya casi, la voz de Diego ahora tenía una urgencia que no había estado allí antes. «Una más, Lucía, dame una más grande». «Vamos, sé que puedes hacerlo». Ella reunió cada pedazo de fuerza que le quedaba, cada onza de voluntad, y pujó con un grito gutural que vino desde lo más profundo de su ser, un sonido primitivo y poderoso. Y entonces lo sintió, un alivio súbito y completo, una liberación, y el llanto de un bebé llenó la habitación. Ese sonido más hermoso del mundo, el llanto que significaba vida, que significaba que su hijo estaba aquí, estaba respirando, estaba vivo. Lucía colapsó contra la almohada, sollozando incontrolablemente, su cuerpo temblando de agotamiento y alivio y una alegría tan intensa que dolía,
Es un niño, anunció Diego, y su voz sonaba extrañamente ronca. Cargada de emoción, un varón hermoso y saludable. Lucía levantó la cabeza buscando a su hijo con ojos desesperados. Diego estaba al otro lado de la habitación, limpiando al bebé con movimientos rápidos y eficientes, cortando el cordón umbilical, succionando su nariz y boca. Y entonces Lucía vio algo que la dejó sin aliento. Vio lágrimas. Lágrimas corriendo por el rostro de Diego mientras trabajaba. Lágrimas silenciosas que caían mientras envolvía al bebé en una manta suave y lo sostenía contra su pecho por un momento. Sus ojos cerrados, su expresión una mezcla de dolor y asombro y algo que parecía reverencia. Cuando Diego finalmente se acercó a la cama, sus ojos estaban rojos e hinchados. Sostenía a Mateo con una ternura que Lucía no había visto en él en años, tal vez nunca. Lucía, su voz se quebró completamente al decir su nombre. Tu hijo, nuestro hijo. Y en esas dos palabras ella supo. Supo que él había sabido todo este tiempo. Supo que sus mensajes no habían sido ignorados por desinterés, sino por algo más complejo, más complicado. Supo que esta noche no era coincidencia. Diego colocó a Mateo suavemente en los brazos de Lucía. Ella miró hacia abajo y su mundo entero cambió. La pequeña cara arrugada, los ojos cerrados fuertemente, la boca haciendo pequeños movimientos de succión, las manos diminutas con dedos perfectos. Era perfecto. Era absolutamente perfecto. Era suyo. Hola, Mateo, susurró a través de sus lágrimas. Hola, mi amor. Por fin estás aquí. Por fin te tengo en mis brazos. El bebé se calmó al sonido de su voz, reconociéndola instintivamente, girando su carita hacia ella. Y el corazón de Lucía se desbordó con un amor tan intenso, tan abrumador, que pensó que podría morir de la fuerza de él. Este era amor puro, amor incondicional, amor que no pedía nada a cambio. Miró hacia arriba y encontró a Diego observándola con una expresión que no podía leer completamente. Había dolor allí, arrepentimiento profundo, pero también asombro, ternura y algo que parecía desesperación. Diego, comenzó Lucía sin saber qué decir, qué preguntar, cómo comenzar a desenredar la imposibilidad de este momento. Pero él levantó una mano deteniéndola. Déjame explicar, dijo con voz temblorosa. Por favor, Lucía, déjame explicar todo. Rosa, quien había sido testigo silenciosa de todo esto, miró entre ellos con ojos sabios. Entendía más de lo que cualquiera de los dos se daba cuenta. Voy a dejarlos hablar, dijo suavemente, apretando el hombro de Lucía. Estaré justo afuera si me necesitas, niña. Pero creo que necesitan este momento a solas. Después de que Rosa salió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, la habitación quedó en silencio, excepto por los pequeños sonidos que Mateo hacía, los murmullos suaves de un recién nacido. Diego tomó una silla y la acercó a la cama de Lucía. Se sentó lentamente, como si llevara un peso invisible en sus hombros. Sus manos estaban entrelazadas entre sus rodillas, su mirada fija en el suelo. Lucía esperó sosteniendo a Mateo contra su pecho, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba escuchar lo que él tenía que decir. Cuando recibí tus mensajes, comenzó Diego finalmente. Su voz apenas un susurro, supe lo que ibas a decir. Supe que estabas embarazada. Lucía lo miró con incredulidad, sintiendo una nueva ola de ira atravesándola incluso en su estado exhausto. ¿Lo sabías? Su voz tembló. Entonces, ¿por qué no respondiste? ¿Por qué me enviaste a tu abogado? ¿Por qué? Porque soy un cobarde, la interrumpió Diego, finalmente levantando la vista para encontrar sus ojos. Y lo que ella vio allí la dejó sin palabras. Era dolor crudo, desnudo, porque cuando destruí nuestro matrimonio, cuando te dije esas cosas horribles, cuando te dejé, pensé que estaba tomando la decisión correcta. Me convencí de que necesitaba a alguien diferente, alguien que encajara mejor en mi mundo de alta presión y largas horas. Y me convencí de eso tan completamente que casi lo creí. Se detuvo, pasándose una mano temblorosa por el rostro, pero estaba equivocado.
tan dolorosamente, devastadoramente equivocado. La otra mujer, esa relación que pensé que era lo que necesitaba, terminó en 2 meses. Resultó que ella no me quería a mí, quería la imagen de mí, quería el estatus de estar con un médico, el título, la idea romántica de ello. Cuando se dio cuenta de que yo era solo un residente sobrecargado de trabajo, mal pagado, que llegaba a casa exhausto y cubierto de fluidos corporales de otras personas, desapareció más rápido de lo que había aparecido. Diego se rió amargamente y me quedé solo, completamente solo, viviendo en un apartamento vacío, trabajando turnos interminables y dándome cuenta lentamente de lo que había perdido. Dándome cuenta de que la única persona que realmente me había visto, me había amado por quien era en realidad y no por quien podría llegar a ser, eras tú. Lucía escuchaba en silencio, su enojo peleando con algo más complicado en su pecho. Parte de ella quería interrumpirlo, decirle que era demasiado tarde para disculpas, que el daño estaba hecho. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante meses, quería escuchar. Necesitaba escuchar. Cuando recibí tu primer mensaje, continuó Diego, su voz cada vez más tensa con emoción, entré en pánico, porque sabía lo que significaba. Significaba que tenía una última oportunidad de hacer las cosas bien, de ser el hombre que debía haber sido desde el principio. Pero también significaba enfrentar lo que había hecho, enfrentar el dolor que te causé, enfrentar mi propia cobardía y egoísmo. Y tuve miedo, tanto miedo que hice lo peor que pude hacer, ignorarte. Envié a mi abogado porque no podía soportar escuchar tu voz, admitió, las lágrimas comenzando a caer libremente ahora, porque sabía que si hablaba contigo, si escuchaba el dolor en tu voz, me derrumbaría por completo. Así que me escondí detrás de términos legales y procedimientos formales, actuando como si no me importara. Pero me importaba. Dios, Lucía, me importaba tanto que me estaba matando por dentro. Se levantó bruscamente de la silla, caminando hacia la ventana, dándole la espalda como si no pudiera soportar mirarla mientras confesaba todo esto. Todas las noches me despertaba preguntándome cómo estabas, si el bebé estaba bien. Si tenías suficiente dinero, suficiente comida, suficiente apoyo, me preguntaba si estabas asustada, si estabas sola, si me odiabas tanto como tenías derecho a odiarme. Solicité este turno específicamente, dijo, su voz apenas audible. Sabía cuándo era tu fecha probable de parto. Había estado verificando los registros del hospital, buscando tu nombre en el sistema. Sabía que estabas registrada aquí para dar a luz. Y me aseguré de estar de turno todas las noches durante estas semanas, porque necesitaba verte. Necesitaba estar allí cuando naciera nuestro hijo, incluso si significaba que me odiarías aún más, incluso si significaba enfrentar tu rechazo justificado y tu ira. Necesitaba estar allí. Se volvió para mirarla y su rostro estaba devastado. No espero tu perdón, Lucía, no lo merezco. No merezco tu compasión o tu comprensión. Pero necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber que este bebé, nuestro hijo, ha sido lo único en mi mente durante meses. Que aunque te fallé como esposo, aunque te abandoné cuando más me necesitabas, haré todo lo que esté en mi poder para no fallarle a él, para no fallarte de nuevo a ti. Lucía miró hacia abajo a Mateo, quien dormía pacíficamente en sus brazos, completamente ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Su pequeño pecho subía y bajaba con cada respiración. Era tan pequeño, tan vulnerable, tan perfecto. Y en ese momento Lucía tomó una decisión. No la tomó por Diego, no porque él lo mereciera. La tomó por este niño que sostenía en sus brazos, este ser humano diminuto que merecía tener todas las oportunidades en la vida, incluida la de conocer a su padre. Tienes razón, dijo finalmente, su voz más firme de lo que esperaba. No mereces mi perdón. Me destruiste, Diego. Me hiciste sentir como si no valiera nada, como si fuera insuficiente, invisible. Y luego, cuando te necesité, cuando nuestro hijo te necesitó, nos diste la espalda y enviaste abogados en tu lugar. Diego asintió,
aceptando cada palabra como si fueran golpes físicos. No se defendió, no hizo excusas, solo escuchó. Pero, continuó Lucía, y vio cómo Diego levantaba la cabeza bruscamente ante esa palabra, una chispa de esperanza en sus ojos. Este bebé merece tener un padre, no merece pagar por tus errores o por mi dolor. Merece tener a alguien que lo ame incondicionalmente, que esté presente en su vida, que nunca lo haga sentir invisible o insuficiente o menos que suficiente. ¿Puedes ser ese hombre, Diego? ¿Puedes ser el padre que Mateo necesita? Mateo, repitió Diego, probando el nombre en sus labios. Le pusiste Mateo, regalo de Dios, explicó Lucía. Porque eso es lo que es para mí, un regalo inesperado en medio de la tormenta más oscura de mi vida, una luz cuando todo era oscuridad, una razón para levantarme cada mañana cuando todo lo que quería hacer era rendirme. Diego se acercó lentamente a la cama, sus ojos fijos en el bebé. ¿Puedo sostenerlo?, preguntó tentativamente, su voz llena de una vulnerabilidad que Lucía nunca había escuchado antes. Ella dudó por un momento. Cada instinto protector en ella quería decir que no. Quería mantener a Mateo cerca y seguro, lejos del hombre que los había abandonado. Pero miró el rostro de Diego. Vio el anhelo desnudo allí, la necesidad desesperada de conectar con su hijo, y asintió. Cuidadosamente, con movimientos lentos y deliberados, transfirió a Mateo a los brazos de Diego, y el cambio en él fue instantáneo y profundo. En el momento en que sostuvo a su hijo, algo en su rostro se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente, sin control ahora, mientras miraba la pequeña cara con una expresión de asombro absoluto y amor devastador. «Es tan pequeño», susurró Diego, su voz quebrada. «Tan perfecto, tan hermoso». Sus dedos trazaron suavemente la mejilla de Mateo, tocando cada característica con reverencia. «Tiene tu nariz, y creo que tiene mi barbilla. Y mira sus manos, Lucía, son tan pequeñas». Y entonces, en voz tan baja que Lucía apenas pudo escucharla, Diego comenzó a hablarle a su hijo. «Lo siento, Mateo. Siento tanto no haber estado allí desde el principio. Siento haber sido tan ciego, tan estúpido, tan egoísta. Siento que tu mamá tuvo que pasar por todo sola porque tu papá era un cobarde». Las lágrimas caían sobre la manta que envolvía a Mateo, pero estoy aquí ahora y te prometo, te juro por todo lo que soy, que nunca te abandonaré. Que siempre sabrás que eres amado, que siempre sabrás que eres suficiente, más que suficiente. Que eres mi mayor bendición, mi segundo chance, mi oportunidad de ser mejor de lo que he sido. Lucía observaba esta escena y algo dentro de ella comenzó a cambiar. No era perdón, no todavía. El perdón llevaría tiempo, tal vez años, tal vez nunca llegaría completamente. Pero era una grieta en la armadura de dolor y resentimiento que había construido alrededor de su corazón. Era una posibilidad. Una pequeña, frágil posibilidad de que tal vez, solo tal vez, algo bueno podría salir de todo este sufrimiento. Diego sostuvo a Mateo durante varios minutos más, meciéndolo suavemente, susurrándole promesas y disculpas, memorizando cada detalle de su pequeño rostro. Finalmente, con evidente renuencia, devolvió al bebé a los brazos de Lucía. «Gracias», dijo simplemente, «por dejarme sostenerlo, por darme esta oportunidad». Se aclaró la garganta, volviendo parcialmente a su modo profesional. «Necesitas descansar ahora. El parto fue difícil y el bebé llegó temprano. Voy a hacer que te trasladen a una habitación privada donde puedas recuperarte adecuadamente. Y voy a asegurarme personalmente de que tengas todo lo que necesites». Diego lo detuvo Lucía cuando se dirigía hacia la puerta. Él se volvió, esperando. La otra mujer, Lucía, necesitaba saber, necesitaba estar segura. «Todavía está en tu vida de alguna manera». No, respondió Diego inmediatamente y con firmeza. «Terminó hace más de un año. Y desde entonces no ha habido nadie más. No podría haber nadie más, porque cada vez que cerraba los ojos te veía a ti. Vi lo que destruí, vi lo que perdí.
y supe que ninguna otra persona podría llenar ese vacío, porque el vacío tenía tu forma exacta. Lucía asintió, no confiando en su voz para decir más. Diego se fue entonces, cerrando la puerta suavemente detrás de él, dejándola sola con Mateo. Ella miró hacia abajo a su hijo, acariciando suavemente su mejilla aterciopelada. «Tu padre es complicado, pequeño», le susurró. «Cometió errores terribles. Nos lastimó profundamente. Pero tal vez, solo tal vez, la gente puede cambiar. Tal vez la gente puede aprender de sus errores y convertirse en quien necesitan ser. No lo sé todavía, pero vamos a darle la oportunidad de demostrarlo. Por ti, todo por ti». Las enfermeras vinieron poco después para trasladarla a una habitación privada. Era espaciosa y luminosa, con una ventana grande que daba a la ciudad. Rosa llegó minutos después, jadeando por haber corrido por los pasillos. «¿Cómo estás, niña?» «¿Y el bebé?» Lucía sonrió, la primera sonrisa genuina en horas. «¿Estamos bien?» «Estamos perfectos». Rosa se acercó a la cama, mirando a Mateo con ojos brillantes. «Es hermoso, absolutamente hermoso. Se parece a ti». «Todos dicen que tiene mi nariz», dijo Lucía con una pequeña risa. «¿Y el doctor?», preguntó Rosa cuidadosamente. «Vi cómo te miraba, vi las lágrimas. Hay una historia allí, ¿verdad?». Lucía asintió lentamente. «Es una historia larga y complicada y dolorosa, pero creo que tal vez no ha terminado todavía». Rosa apretó su mano. «El perdón es un camino, no un destino. Y solo tú puedes decidir si quieres caminar por ese camino. Pero hagas lo que hagas, sabe que te apoyo, siempre». Los siguientes 3 días en el hospital fueron surrealistas. Diego venía a revisar a Lucía y a Mateo cada pocas horas, incluso cuando no estaba oficialmente de turno. Traía comida de la cafetería, asegurándose de que ella comiera adecuadamente. Ayudaba con Mateo cuando el bebé lloraba y Lucía estaba demasiado agotada para levantarse inmediatamente. Enseñaba a Lucía cómo amamantar correctamente, cómo cambiar pañales, cómo sostener al bebé para que eructara. Era atento pero respetuoso, útil pero no intrusivo. Y Lucía se encontró observándolo, buscando señales de que esta nueva versión de Diego era real o solo una actuación temporal. Pero lo que vio la sorprendió. Lo vio con otros pacientes, vio su dedicación, su compasión. Una noche, escuchó a través de la puerta parcialmente abierta, mientras hablaba con una joven madre que estaba aterrorizada por el parto inminente. Su voz era suave, tranquilizadora, llena de empatía genuina. «El miedo es normal», le decía, «pero usted es más fuerte de lo que cree y no está sola. Voy a estar aquí guiándola en cada paso del camino». Y Lucía se preguntó si esas palabras, si esa versión de Diego, había estado allí todo el tiempo, enterrada bajo el egoísmo y la ambición, o si había nacido de su propio dolor y arrepentimiento. El día que le dieron de alta, Diego insistió en llevarlas a casa personalmente. Lucía aceptó con reservas. Cuando vio el pequeño apartamento sombrío donde ella vivía ahora, vio cómo su rostro se llenó de horror y culpa. Las paredes manchadas, las ventanas que no cerraban bien, el vecindario claramente inseguro. «No puedes criar a nuestro hijo aquí», dijo, su voz tensa. «No es seguro, no es saludable, no es lo que puedo pagar», respondió Lucía con dignidad forzada, aunque por dentro se sentía profundamente avergonzada de que él viera a qué punto había caído. Diego guardó silencio por un largo momento, mirando alrededor de la habitación. Luego se volvió hacia ella. «Tengo un apartamento más grande. Tiene 3 habitaciones. Una podría ser para Mateo, otra para ti. Yo me quedaría en la tercera. Por favor, Lucía, déjame hacer esto. No como una forma de volver contigo, no como una forma de forzar algo entre nosotros, sino como el padre de mi hijo. Como una forma de comenzar a enmendar los errores que cometí. Como una forma de asegurarme de que mi hijo crece en un lugar seguro y cómodo». Lucía quería negarse. Su orgullo
Lo poco que le quedaba, quería rechazar cualquier ayuda de él. Quería demostrar que podía hacerlo sola, que no necesitaba nada de él. Pero miró a Mateo, dormido en sus brazos, tan pequeño y vulnerable, dependiendo completamente de ella para todas sus necesidades. Y supo que su orgullo no podía ser más importante que el bienestar de su hijo. «Está bien», accedió finalmente, cada palabra costándole, «pero con condiciones claras. Tengo mi propia habitación con llave. Esto no significa que estemos juntos de nuevo. No significa que esté perdonado. Significa que estamos criando a nuestro hijo en un ambiente donde ambos podamos estar presentes para él. Nada más». Por supuesto, aceptó Diego inmediatamente. «Establece todas las reglas que necesites. Haré cualquier cosa que te haga sentir segura y cómoda. Tienes mi palabra». Y así, 2 días después, Lucía y Mateo se mudaron al apartamento de Diego. Era un lugar hermoso en un vecindario seguro, con ventanas grandes que dejaban entrar luz natural y vistas de un parque cercano. Diego ya había preparado la habitación de Mateo con una cuna nueva, un cambiador, montones de ropa y pañales. La habitación de Lucía estaba impecable, con una cama cómoda, un closet espacioso y un sillón junto a la ventana. «Pensé que podrías querer un lugar tranquilo para amamantar o leer», explicó Diego tímidamente. Era extraño, incómodo al principio, como caminar sobre cristales rotos, cada interacción cargada con la historia entre ellos. Pero con el tiempo encontraron un ritmo. Diego era un padre atento y dedicado. Se despertaba en medio de la noche cuando Mateo lloraba. Cambiaba pañales sin quejarse. Mecía al bebé para que se durmiera. Cantaba canciones de cuna con voz suave. Y Lucía se encontró observándolo con una mezcla de emociones complejas. Resentimiento por lo que pudo haber sido si él hubiera sido este hombre desde el principio. Gratitud porque lo fuera ahora. Y algo más, algo que no quería nombrar todavía. Los días se convirtieron en semanas. Mateo crecía y prosperaba. Lucía comenzó a recuperarse físicamente del parto y lentamente, muy lentamente, comenzó a sanar emocionalmente también. Diego nunca presionó, nunca intentó forzar conversaciones sobre su relación o el futuro. Simplemente estaba presente, consistentemente presente. Una noche, cuando Mateo tenía 6 semanas, Lucía se despertó con el sonido de una voz suave. Salió de su habitación y encontró a Diego en el cuarto del bebé, sosteniendo a Mateo contra su pecho desnudo, practicando contacto piel con piel que había leído que era beneficioso para el desarrollo del bebé. Diego no sabía que ella estaba allí, y Lucía escuchó mientras le hablaba a su hijo. «Tu mamá es la persona más fuerte que conocerás», le decía a Mateo con voz llena de admiración. «Ella te amó cuando yo no estaba allí. Te protegió cuando yo fui un cobarde. Sobrevivió y prosperó cuando yo la destruí. Ella es tu héroe, Mateo, y también es el mío. Espero que crezcas para ser como ella, fuerte, resiliente, capaz de perdonar incluso cuando el perdón parece imposible. Y espero que nunca seas como yo era, egoísta, ciego, incapaz de ver el tesoro que tenía hasta que lo perdí». Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Lucía mientras escuchaba. Diego notó su presencia y se volvió, sin avergonzarse de ser descubierto en este momento vulnerable. «Cada día que paso con él», dijo Diego directamente a Lucía, «me doy cuenta más de lo que casi perdí. No solo a él, sino a ti. La familia que podríamos haber tenido si no hubiera sido tan inmaduro y estúpido». «Diego», comenzó Lucía, pero él la interrumpió suavemente. «No estoy pidiendo otra oportunidad», dijo rápidamente. «Bueno, estoy pidiendo una oportunidad, pero no esperando una. Sé que eso llevaría tiempo, si es que alguna vez sucede. Solo necesitaba que supieras que lo veo ahora. Veo lo increíble que eres. Veo tu fuerza, tu gracia, tu capacidad de amar incluso después de ser herida tan profundamente. Y estoy en completo asombro de ti. Todos los días». Lucía sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido cuidadosamente contenido. No era perdón completo, no todavía, pero era un ablandamiento, una apertura. Las semanas se convirtieron en meses. La dinámica entre Lucía y Diego evolucionó gradualmente.
Ya no eran esposos, no eran exactamente amigos, eran algo nuevo, copadres que estaban aprendiendo a confiar nuevamente, a comunicarse honestamente, a construir algo diferente de lo que habían tenido antes. Diego mantenía cada promesa que hacía. Nunca perdía una cita con el pediatra. Nunca se quejaba de las noches sin dormir o los pañales sucios. Aprendió a cocinar comidas nutritivas para Lucía, porque notó que a menudo se saltaba comidas para cuidar a Mateo. Limpiaba el apartamento sin que se lo pidieran. Se convirtió no solo en el padre que Lucía había esperado que fuera, sino en el compañero de equipo que nunca había tenido. Y en el proceso se convirtió en alguien en quien ella podía confiar nuevamente. No completamente, no todavía, pero cada día un poco más. Un día, cuando Mateo tenía 4 meses, Lucía recibió una llamada de su antigua librería. El dueño se había jubilado y el nuevo propietario quería recontratarla con mejor salario y horarios flexibles. Más que eso, querían hacerla gerente. Lucía aceptó con alegría. Tener su trabajo de vuelta, su independencia financiera, fue liberador de formas que no había anticipado. Diego la apoyó completamente, ajustando su propio horario para estar en casa cuando ella trabajaba. Una tarde, mientras Lucía preparaba la cena y Diego jugaba con Mateo en el suelo de la sala, él dijo de repente: «Nunca te pedí perdón correctamente». Lucía dejó el cuchillo que estaba usando. Volviéndose para mirarlo, «Quiero decir», continuó Diego, levantándose y dejando a Mateo sobre una manta con sus juguetes, «te expliqué por qué hice lo que hice. Te dije que lo sentía. Pero nunca te pedí formalmente, apropiadamente, que me perdonaras». Caminó hacia la cocina, su expresión seria y vulnerable. «Lucía», dijo su nombre con tanta ternura que le dolió el corazón. «Lamento profundamente haberte hecho sentir invisible. Lamento haberte hecho sentir como si no fueras suficiente. Porque la verdad que ahora veo con claridad devastadora es que tú siempre fuiste suficiente. Más que suficiente, más de lo que yo merecía. Yo era el que no era suficiente. Yo era el que no podía ver la bendición que tenía hasta que la destruí». Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos en las suyas. «Lamento haberte abandonado cuando estabas embarazada. Lamento haberte ignorado cuando trataste de decirme sobre nuestro hijo. Lamento no haber estado allí para cada náusea matutina, cada patadita del bebé, cada momento de miedo y pregunta. Lamento hacerte pasar por todo eso completamente sola.